1. El experimento de Filadelfia. En la historia de los experimentos secretos, hay uno que sigue despertando curiosidad, miedo y debate incluso hoy. Un experimento que, según algunos, nunca debió haberse intentado. Se conoce como el experimento Filadelfia. Todo comienza en el año 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos estaba desesperado por obtener una ventaja militar. Los submarinos alemanes dominaban el Atlántico y hundían barcos aliados sin ser detectados. La solución que buscaban los científicos era impensable. Hacer invisible un barco. Sí, invisible. Pero no solo a la vista, sino también al radar. El proyecto supuestamente se llevó a cabo en el astillero naval de Filadelfia, donde un destructor de escolta llamado USS Aldrich fue preparado para un experimento sin precedentes. Según los relatos, el barco fue equipado con generadores electromagnéticos extremadamente potentes. La idea era manipular los campos electromagnéticos alrededor del barco para curvar la luz y hacerlo desaparecer. El día del experimento finalmente llegó. Los testigos afirmaron que, cuando activaron los generadores, el barco comenzó a ser rodeado por una niebla verde brillante. Una niebla espesa. Antinatural. Y entonces, el USS Aldrich desapareció. No se volvió invisible parcialmente. No se camufló. Simplemente dejó de existir frente a los ojos de quienes observaban. Pero eso no es lo más aterrador. Minutos después, según los rumores, el barco fue visto en otro lugar. A cientos de kilómetros de distancia, en Norfolk, Virginia. Testigos en ese puerto afirmaron haber visto aparecer el mismo barco de la nada. Solo para desaparecer otra vez. Luego, el USS Aldrich reapareció en Filadelfia. Pero lo que regresó ya no era lo mismo. La tripulación sufrió consecuencias horribles. Algunos marineros estaban completamente desorientados. Otros habían perdido la cordura. Pero los casos más perturbadores eran aquellos en los que los cuerpos de los hombres parecían haberse fusionado con el metal del barco. Sí. Fusionados. Manos atrapadas en las paredes. Cuerpos parcialmente incrustados en la cubierta. Como si el experimento hubiera alterado no solo el espacio, sino la materia misma. Algunos sobrevivientes afirmaron que, durante el experimento, sintieron que el tiempo se distorsionaba. Que no estaban en ningún lugar. O en todos al mismo tiempo. Uno de los testimonios más inquietantes hablaba de una sensación de caer fuera de la realidad. Como si hubieran cruzado a otra dimensión. Después del experimento, el proyecto fue supuestamente cancelado de inmediato. El gobierno de Estados Unidos negó todo. Declaró que el experimento Filadelfia nunca ocurrió. Que era solo un mito. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más extraña. Décadas después, comenzaron a aparecer cartas. Cartas escritas por un hombre llamado Carlos Allende, quien afirmaba haber presenciado el experimento desde otro barco. Sus descripciones coincidían con muchos de los rumores. Y no solo eso. Afirmaba que el experimento se basaba en teorías avanzadas de campos unificados. Ideas que algunos atribuyen a Albert Einstein. ¿Era posible que la ciencia hubiera ido demasiado lejos, que los humanos intentaran manipular fuerzas que no comprendían completamente? Hasta hoy, no hay pruebas definitivas. No hay documentos oficiales confirmando el experimento. Pero tampoco hay una explicación clara de por qué tantas historias coinciden. Algunos creen que todo es una leyenda urbana. Otros están convencidos de que fue un experimento real. Que salió terriblemente mal. ¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Es posible que el experimento Filadelfia haya abierto una puerta que nunca debió abrirse? 2. Montauk Project. Algunas historias, cuando las escuchas por primera vez, parecen simples teorías de conspiración. Pero a medida que profundizas en los detalles, queda una sola pregunta en tu mente: ¿y si fuera real? Así es exactamente la historia del Montauk Project. Según muchos relatos, todo comienza con el Philadelphia Experiment. Un experimento en el que, supuestamente, un barco no solo se volvió invisible,
sino que desapareció dentro del espacio y el tiempo. Aunque oficialmente todo fue negado, para algunos aquello no fue el final, sino el comienzo de algo mucho más oscuro. Años después, en un lugar aislado de Long Island, en Nueva York, donde el viento nunca deja de soplar y el océano golpea sin descanso la costa, un antiguo complejo militar comenzó a llamar la atención: Montauk. Desde el exterior, no parece más que una base abandonada, llena de estructuras oxidadas y restos del pasado. Pero según los rumores, la verdadera historia se encuentra bajo tierra. Largos pasillos, laboratorios ocultos y experimentos que desafiaban los límites de la mente humana. Se dice que en esas instalaciones no solo trabajaban científicos, también participaron personas consideradas diferentes, individuos con supuestas habilidades psíquicas y, según algunos testimonios, incluso niños. El objetivo no era solo entender la mente humana, sino controlarla, moldearla, convertirla en una herramienta. En el centro de todo se encontraba una máquina extraña conocida como la silla Montauk. Un dispositivo al que conectaban directamente el cerebro del sujeto mediante cables con la intención de amplificar sus pensamientos. Al principio, los resultados parecían prometedores. Se podían influir emociones, alterar percepciones, incluso transferir imágenes de una mente a otra. Pero eso solo fue el comienzo. Con el tiempo, los experimentos se volvieron más ambiciosos. Ya no bastaba con controlar la mente. Querían usarla para cambiar la realidad. Abrir portales. Doblar el tiempo. Conectar con otros lugares. Y según los relatos, lo consiguieron. En medio del laboratorio, algo comenzó a formarse. Primero una ligera vibración. Luego la luz empezó a distorsionarse. Y finalmente apareció una abertura. Como si la realidad se hubiera rasgado. A través de ese punto, algunos afirmaron haber visto paisajes imposibles. Luces desconocidas. Un vacío que no pertenecía a este mundo. Pero entonces, todo se salió de control. Durante uno de los experimentos, el sujeto psíquico no pudo soportar la presión. El miedo y el caos invadieron su mente. Y en ese instante, algo cambió. Aquella abertura dejó de ser solo una ventana. Algo comenzó a salir. Los testigos describen una forma imposible de definir. A veces parecía una criatura. Otras veces, una sombra en constante movimiento. Pero todos coincidían en algo: no debía estar allí. En el momento en que apareció dentro del laboratorio, el pánico fue inmediato. Los científicos huyeron. Los soldados no sabían cómo reaccionar. Nadie entendía qué estaba ocurriendo. ¿Era real? ¿O era una manifestación de la mente? Finalmente, alguien tomó una decisión desesperada. Apagaron la máquina. Cortaron la energía. Y en cuestión de segundos, todo terminó. La presencia desapareció. El portal se cerró. Y el silencio volvió a llenar la sala. Pero nada volvió a ser igual. Según las historias, el proyecto fue cancelado. La base fue sellada. Y todo lo ocurrido fue ocultado. Oficialmente, nunca pasó nada. Pero la historia no terminó ahí. Años después, comenzaron a aparecer personas que afirmaban haber participado en esos experimentos. Algunos hablaban de control mental. Otros aseguraban haber viajado en el tiempo. Y lo más inquietante es que muchos de estos relatos coincidían en detalles, aunque sus protagonistas no se conocieran entre sí. Las mismas máquinas. Los mismos pasillos. Los mismos sucesos. Entonces, surge la gran pregunta: ¿fue todo una mentira? ¿O realmente ocurrió algo? ¿Y alguien se encargó de borrarlo? Hoy, Montauk sigue allí. El viento sigue soplando. El océano sigue golpeando la costa. Pero según algunos, la verdadera pregunta es esta: ¿de verdad todo fue cerrado? ¿O ese portal sigue abierto en algún lugar?
Proyecto Pegasus. Imagina esto por un momento. No estás viendo una película. No estás leyendo ciencia ficción. Estás recordando algo que tal vez nunca debiste vivir. Ahora imagina que tienes apenas 7 u 8 años. Y alguien te dice que vas a participar en un experimento secreto del gobierno. No entiendes exactamente qué significa, pero sientes que algo no está bien. Te llevan a una instalación desconocida, lejos de todo, donde los pasillos son largos, fríos y silenciosos. Ese es el punto donde, según algunos testimonios, comienza la historia del Project Pegasus. Una historia que, si fuera cierta, cambiaría por completo todo lo que creemos saber sobre el tiempo. Nos situamos en los años 60, en plena Guerra Fría. Mientras el mundo observaba una carrera armamentística entre superpotencias, en las sombras se desarrollaban proyectos mucho más extraños, mucho más difíciles de explicar. No se trataba solo de dominar territorios o tecnologías convencionales. Se trataba de algo mucho más ambicioso. Dominar el tiempo. Porque quien controla el tiempo, controla absolutamente todo. Según los relatos, el gobierno de los Estados Unidos inició una serie de experimentos altamente clasificados con un objetivo claro: descubrir si era posible viajar al pasado y al futuro. Pero no de forma teórica. No en ecuaciones. Querían hacerlo real. Y lo más inquietante, querían hacerlo con niños. La razón, según se dice, era que la mente de un niño es más flexible, más abierta, menos condicionada por las reglas de la realidad. Donde un adulto ve límites, un niño aún puede aceptar lo imposible. Y en experimentos como estos, esa diferencia podía ser crucial. Uno de los nombres más conocidos relacionados con este proyecto es el de Andrew de Basiago, quien años después afirmó haber sido parte de estos experimentos cuando era niño. Sus declaraciones, aunque imposibles de verificar completamente, son tan detalladas que resulta difícil ignorarlas. Basiago describía instalaciones secretas, dispositivos extraños y métodos de viaje que no se parecen en nada a lo que solemos imaginar. No eran máquinas brillantes llenas de luces futuristas. Eran estructuras extrañas. A veces simples, casi rudimentarias. Pero capaces, según él, de abrir lo que llamaban ventanas en el tiempo. Estas ventanas no eran exactamente puertas físicas, sino distorsiones. Puntos donde el tejido del espacio-tiempo parecía volverse inestable. Lugares donde el ahora dejaba de ser una línea fija y se convertía en algo que podía doblarse. En algunos experimentos, los niños eran colocados frente a estas ventanas y podían ver escenas del pasado, eventos históricos, momentos que ya habían ocurrido, como si estuvieran observando una película, pero real. Otros experimentos iban más allá. Según los testimonios, en ciertas ocasiones no solo observaban, sino que cruzaban. Sí. Cruzaban. Entraban en esas aperturas y aparecían en otro tiempo. Uno de los relatos más impactantes afirma que Basiago fue enviado al siglo XIX, donde presenció un discurso de Abraham Lincoln. Pero aquí es donde la historia deja de ser simplemente increíble y se vuelve inquietante. Porque si alguien puede viajar al pasado, entonces el pasado ya no es algo fijo. Se vuelve vulnerable, manipulable, alterable. Y eso abre una pregunta que cambia todo. ¿Y si algunos eventos históricos no ocurrieron exactamente como creemos? ¿Y si alguien intervino? A medida que los experimentos avanzaban, los riesgos también aumentaban. No todos los viajes salían bien. Algunos niños regresaban desorientados, confundidos, como si algo en su mente hubiera cambiado. Otros afirmaban haber visto cosas que no podían explicar. Lugares que no pertenecían ni al pasado ni al presente. Y algunos, según los relatos más oscuros, nunca regresaron igual. Se hablaba de efectos secundarios, pérdida de memoria, distorsión del tiempo percibido,
Sensación de no pertenecer a ningún momento. Como si una parte de ellos hubiera quedado atrapada en otro lugar. Pero tal vez lo más perturbador no era eso. Tal vez lo más perturbador era la posibilidad de que estos experimentos no fueran simplemente observacionales, sino intervencionistas. Porque si puedes viajar al pasado, también puedes cambiarlo. Y si cambias el pasado, cambias el presente. Y todo lo que creemos real podría no ser más que una versión modificada de lo que realmente ocurrió. Con el tiempo, según estas historias, el proyecto fue cerrado. O al menos, oficialmente. Los documentos desaparecieron. Los registros fueron clasificados. Y todo lo relacionado con Project Pegasus quedó envuelto en silencio. Pero como suele ocurrir con este tipo de historias, el silencio nunca es absoluto. Años después, comenzaron a surgir testimonios. Personas que afirmaban haber participado. Relatos que coincidían en detalles. Descripciones similares de los mismos dispositivos. Los mismos lugares. Las mismas experiencias. Demasiadas coincidencias para ser ignoradas fácilmente. Y entonces, la pregunta deja de ser si es posible. Y se convierte en otra cosa. Algo mucho más incómodo. Si esto realmente ocurrió. ¿Sigue ocurriendo? Porque si alguna vez lograron abrir una puerta en el tiempo, ¿de verdad la cerrarían? ¿O la usarían? En secreto. En silencio. Sin que nadie lo note. Y ahora. Piensa en esto. Si tuvieras la oportunidad de viajar al pasado. No como turista. Sino como alguien capaz de ver. O incluso cambiar la historia. ¿Lo harías? ¿Te atreverías a cruzar esa puerta? Sabiendo que tal vez no podrías regresar igual. Porque hay algo que nunca te dicen sobre el tiempo. No es solo un camino. Es un lugar del que quizás no puedas